Muy buenas noches. El día de hoy presentaremos el tema del análisis cuantitativo del comportamiento de la baja natalidad en el mundo. Este trabajo fue realizado por Nicole Lozano, Geraldine Monroy, Laura Ospina, Charik Ramírez y quien les habla, Leslie Lozano. A lo largo de la presentación analizaremos los datos de la disminución de la natalidad a nivel mundial. Este trabajo estará dividido en 6 partes: resumen del tema, marco teórico, metodología, preguntas y gráficas, conclusiones y finalmente la bibliografía. Buenas noches, yo les voy a presentar el resumen que es de nuestro proyecto. Nuestro proyecto inicia como un análisis cuantitativo del comportamiento de la baja natalidad en el mundo. Bueno, pues esto lo hacemos con el fin de que observamos un patrón decreciente a nivel de los años. Los datos que utilizamos los cogimos directamente del Banco Mundial, los cogimos desde el año 1960 a 2023, pero pues también realizamos una proyección para el año 2030 y 2050 para ver cómo se podía seguir viendo este patrón. También tenemos en cuenta las afectaciones, tanto a nivel económico, a nivel cultural y todo este tema, pues con el fin de encontrar pues una solución, porque se encuentra una incertidumbre a nivel financiero en todo el mundo, porque se va decreciendo absurdamente y pues esto pues no llegaría a un buen fin a futuro. Y pues a continuación pues les vamos a explicar las gráficas y esto pues teniendo en cuenta los datos que tomamos, pero pues allí les explicaremos con las preguntas y pues con las conclusiones y todo esto. Con nuestro marco teórico, tenemos primero la teoría de la transición demográfica. Esta explica la transición de altas a bajas tasas de natalidad, especialmente en lugares donde están en fases más avanzadas y la fecundidad es inferior al nivel de reemplazo, 2.1 hijos por mujer. Siguiendo con la teoría económica de la fecundidad, esta plantea que tener hijos es una decisión racional, influida por los costos directos de crianza y el costo de las oportunidades laborales de las mujeres. La tercera es la segunda transición demográfica, que atribuye la caída de la natalidad a cambios culturales como lo es el individualismo y la postergación del matrimonio. La cuarta es el enfoque del capital humano. Esta argumenta que en sociedades con menor número de hijos tienden a invertir dinero en más que todo en educación y en calidad del capital humano. Y ya la quinta es el envejecimiento y sostenibilidad fiscal. Según análisis de organismos como la OECD, la baja natalidad genera reducción de la base tributaria futura y mayor gasto en temas de pensión y salud. Buenas noches para todos, mi nombre es Laura y voy a presentar la metodología que nosotros sacamos, como podemos ver en la imagen, el Banco Mundial. De ahí sacamos nuestra base de datos para poder trabajar. Después trabajamos en Excel y en Tableau, donde podemos sacar nuestras gráficas para poder saber porcentajes, poder sacar nuestras preguntas y responder preguntas que teníamos para poder resolverlas. Y en PowerPoint trabajamos para conciliar esta información y poderlas presentar ante ustedes. Bueno, para nuestra primera gráfica tenemos la primera pregunta, que es ¿cuál es la tendencia de la natalidad mundial entre el año 1960 y el año 2023? Bueno, allí podemos observar que hay una línea decreciente de la tasa de natalidad a nivel mundial. Esto lo sacamos a nivel de promedio, tomando todos los datos que nos brindó el Banco Mundial anualmente, teniendo también en cuenta los países. Y todo esto con el fin de que se puede observar que en el año 2030 y en 2050 va a seguir esta misma tendencia que se ha venido proyectando históricamente, con que encontramos una caída estructural como tal. Lo podemos representar como una correlación casi perfecta negativa. ¿Por qué? Porque allí encontramos que es el 0,99 de esto, que confirma como tal el descenso de la natalidad a nivel mundial. No es un evento que nosotros lo veamos aislados, porque pues observamos que las mujeres como tal deciden cada vez tener menos hijos y que prácticamente la crianza todo es muchísimo más costoso, económicamente también afecta mucho y a nivel cultural. También podemos ver que el ritmo del descenso es muy rápido, porque la pendiente que nosotros sacamos de la ecuación está sobre menos 0,3205. Esto como tal nos indica una alerta, ya que el mundo como tal pierde 0,32 puntos de su tasa de natalidad cada año. Y como tal, el contraste temporal que hemos observado desde 1960, que es la tasa principal, es del 38,16. Y cuando cierra en el 2023, la cifra se ha reducido a más de la mitad. Ya cuando realizamos la proyección del 2030 y del 2050, utilizando la función de regresión que aparece dentro de la gráfica, nos proporciona un 0, negativo, ¿no? 0,3205.
y que para las próximas décadas va a ser algo crítico dentro del mundo, ya que la tasa de natalidad se estima en 15,73. Esto como tal refleja que las familias más pequeñas van a ser a nivel global y que la proyección de nacimientos cae al 9,32 de cada 1.000 habitantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues, esto nos deja mucho que pensar para el futuro de las personas, de la población, económicamente, culturalmente y todo este tipo de cosas. La segunda pregunta es, ¿qué continentes presentan los extremos en el promedio de natalidad para 2023? Como podemos observar en la gráfica, se visualiza el caos demográfico inminente. Mientras África crece y lidera con una tasa de natalidad promedio de 29,39, el resto del mundo se encoge, liderado por Europa con un promedio de 8,66, posicionándose como el continente con la tasa de natalidad más baja del mundo. Este valor es alarmante si se compara con el nivel de reemplazo ideal, que es de 2,1 hijos por mujer, lo que sitúa a esta región en una fase que denominamos el invierno demográfico. Según la segunda transición demográfica, este fenómeno es resultado de cambios culturales profundos, como lo es el individualismo, la prioridad absoluta del desarrollo profesional y del trabajo y la postergación del matrimonio, factores que han desplazado el modelo de familia tradicional que se tenía antes. En contraste con África, que es el extremo opuesto, eh, se valida la teoría de la economía de la fecundidad de Gary Becker, sugiriendo que las regiones con menor desarrollo económico y menor inserción de las mujeres en el mercado laboral, como lo son los países africanos, los costos de oportunidad de tener hijos son percibidos de manera muy distinta a las sociedades más industrializadas y con más desarrollo como lo son los países europeos, ya que en África se cuenta con una visión más conservadora en donde la mujer no trabaja, sino que se queda en la casa a criar a los hijos, mientras que en Europa las mujeres ya se desarrollan profesionalmente muchísimo más. Ya en las otras regiones que están en transición, como la zona Oceanía, con una tasa de natalidad promedio de 19,44, Asia con un 16,01 y América con un 14,04, reflejan que la baja natalidad es una tendencia estructural global y no es algo de una sola región. Hay varios riesgos socioeconómicos y el caos demográfico, porque la disparidad visualizada describe un escenario llamado caos demográfico inminente. Mientras que en una parte del mundo crece, que es África, el resto del mundo, más que todo en Europa, va disminuyendo, lo que genera un envejecimiento poblacional que reduce la base tributaria. Organismos advierten que la falta de población joven ejerce una presión insostenible sobre los sistemas de pensión y de salud, amenazando la estabilidad económica y la cohesión social a largo plazo. Bueno, la pregunta número 3 es ¿cuáles son los países con menor tasa de natalidad? Claramente, como vemos en la gráfica, hay varios países, pero con menor tasa de natalidad sería Hong Kong, con un porcentaje de 4,4. Enseguida de ese iría Corea del Sur, con un porcentaje de 4,5. Pero en nuestra pregunta 4 tenemos cuáles son los países con mayor tasa de natalidad en el mundo. En este cuadro podemos ver que nuestro eh, mayor, o sea, el que tiene más alta natalidad es República Centroafricana, que tiene más o menos como 46,358. Y el más bajito, que de pronto va como en los primeros que son más altos, y sería Tanzania, que tiene 35,22. Bueno, la pregunta número 5 nos dice, ¿cómo se ha comportado la natalidad en Colombia entre 1964 y el 2023? La gráfica muestra que la natalidad en Colombia ha tenido un comportamiento claramente decreciente y sostenido entre 1964 y 2023. En 1964 la tasa de natalidad bruta era muy alta, ubicándose alrededor de 43 a 45 nacimientos por cada 1.000 habitantes. A partir de ese momento se observa pues, una disminución progresiva a lo largo de casi 6 décadas, hasta llegar en 2023 a valores cercanos de 13 o 14 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Este descenso no es ocasional y es irregular, sino que sigue como una tendencia casi lineal, lo que se puede mostrar en la ecuación de la recta mostrada pues, en la gráfica. La pendiente negativa indica que en promedio la natalidad disminuye aproximadamente 0,5 nacimientos por año y lo que es el valor del resultado demuestra que el modelo explica muy bien el comportamiento de los datos, es decir, que este descenso es consciente y es estadísticamente fuerte.
Pues según estos datos, la caída del promedio anual es aproximadamente del 0,32 y el comportamiento de la natalidad en Colombia ha sido un 56% más rápido que el promedio mundial, lo cual indica que el país ha atravesado una transición demográfica acelerada. Bueno, la pregunta número 6 nos dice cómo ha evolucionado la natalidad global desde en el baby boom de 1960 hasta el punto crítico 2023. La gráfica presenta la comparación como de la tasa de natalidad en distintos países y regiones del mundo entre 1960, que fue el periodo conocido como el baby boom, y 2023, que es identificado como el punto crítico, pues ya en términos demográficos. A partir de esta comparación se observa una caída generalizada y significativa en los niveles de la natalidad a nivel global. En 1960, la mayoría de los países mostraban tasas de natalidad muy elevadas, lo que corresponde al contexto pues, del baby boom. En la gráfica se observa que Corea del Sur y Hong Kong, por ejemplo, presentaban tasas cercanas superiores a los 30 a 40 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Puerto Rico, España y China también registraban valores elevados superiores al 25 o 30 nacimientos por cada 1.000 habitantes. De hecho, también países pequeños como San Marino o Ucrania mantenían como tasas pues, altas en comparación con los niveles actuales. Si se compara, digamos, con 2023, la gráfica pues muestra un descenso drástico y uniforme después de todos los países analizados. Es decir, que ningún país actualmente supera los 10 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Anteriormente, pues ahora en países como Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Italia, España, las tasas caen a niveles muy bajos, cercanos a 4 o 5 nacimientos pues por cada 1.000 habitantes. Incluso países que antes tenían natalidades altas, como China o Puerto Rico, muestran una reducción pues muy marcada. Ya en 2023, pues ya es considerado el punto crítico porque muchas sociedades han alcanzado el nivel de natalidad por debajo de la tasa de reemplazo poblacional. Siguiente las preguntas de la fase final. Bueno, como primera pregunta de fase final sería ¿cómo afectaría el invierno demográfico a los sistemas de pensiones de Latinoamérica? Segunda, ¿qué impacto tiene el desarrollo profesional femenino en la baja natalidad? Tercero, ¿son efectivas las políticas pronatalistas implementadas en países de baja fecundidad? Ya como conclusiones tenemos, el descenso de la natalidad es una tendencia estructural global que ya no es exclusiva de países desarrollados, como lo vemos en el caso acelerado de Colombia. Segundo, el fenómeno es multidimensional, combinando el elevado costo económico de la crianza con un cambio de valores hacia la autorrealización individual. No es un tema que podamos definir en una sola causa, ya que es multifactorial. Tercero, la disparidad entre continentes, África versus Europa, amenaza la estabilidad económica y la cohesión social, debido a la falta de población jóvenes en regiones productivas para trabajar. Y cuarto y último, es urgente implementar políticas públicas integrales y efectivas que aseguren la estabilidad financiera de los hogares y faciliten la conciliación laboral y familiar. Muchas gracias por su atención. En la presentación pueden observar toda la bibliografía y referencias. Gracias por ver.